Hola, bienvenidos a Canal Enfermero, bienvenidos a este debate que retomamos con toda la ilusión en nuestro plató de televisión que hemos estrenado hace muy poquito. Hoy vamos a hablar de la vacunación en el adulto, un tema que hasta la irrupción del COVID pues era de quinta línea. O sea, el adulto sano, la vacunación se centraba en los niños, se centraba en los mayores, y ese limbo de gente entre 15 y 65 años, pues no era un tema que le preocupase mucho, salvo excepciones. Sin embargo, pues hemos vivido la mayor campaña de vacunación de la historia y vamos a hablar con tres expertos de primerísimo nivel a ver si eso va a cambiar un poco en la costumbre que tenemos, en cómo valoramos las vacunas, sobre todo desde el punto de vista de la enfermería. Y sin más, os presento a nuestros invitados de hoy. Hoy contamos con Diego Ayuso, el secretario general del Consejo General de Enfermería, con José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ANEMVAC, y con Ángel Gil, que es catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Los tres grandes expertos en vacunación, en gestión de esa vacunación, de acto vacunal, y vamos a tener una charla muy interesante con ellos. Bueno, bienvenidos a Canal Enfermero, ¿qué tal? Muy bien, muchas buenas. Muy bien. Bueno, voy a hacer referencia a lo más fresco. Hace muy poco tiempo, el Consejo General de Enfermería, en colaboración con ANEMVAC y con el apoyo de la compañía GSK, realizó una encuesta, una investigación con 3.000 enfermeras de toda España para ver un poco cuál era su percepción de las vacunas del adulto. Enfermeras de distintos ámbitos, de hospitalario, de atención primaria, de residencias, y salieron conclusiones bueno, que invitan a pensar en qué puntos débiles puede tener el sistema y que convendría mejorar. Por ejemplo, nos decía un 25% de las encuestadas que no tenía acceso al registro de vacunas, al historial de vacunación de sus pacientes. Algo muy preocupante, por ejemplo, en residencias, donde tienes las vacunas son muy importantes para el colectivo de ese mundillo sociosanitario. Decían también que creen que podrían recibir más información de la administración, más formación para estar actualizados en un campo tan cambiante como el de las vacunas, y que también era algo mejorable. ¿Qué opináis de eso que nos decían? ¿Creéis que es un error mayúsculo, aunque se habla de un registro sanitario que va a mejorar a nivel nacional y tal y cual, pero ya sabemos que esas cosas se prometen y no sé si se llegarán a cumplir? ¿Cuáles son, en vuestra opinión de expertos, los puntos débiles o a mejorar del sistema sanitario en cuanto a la vacunación del adulto? No os peleéis por hablar. José Antonio Forcada, que sé que... Venga. Oye, primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado en este debate y espero que esto sirva para mejorar, que es lo que buscamos. A ver, yo creo que todos coincidimos en que la vacunación del adulto ha sido la hermana pobre de la vacunación, pues principalmente yo creo porque no ha existido la misma cultura que existe en la vacunación infantil. Teníamos que proteger a los niños y las vacunas, tenemos unas tasas de cobertura vacunal infantil pues yo pienso que de las mejores del mundo, pero en adultos pues lo teníamos un poco olvidado, ¿no? Pues por una serie de factores se ha visibilizado esa necesidad de vacunar también al adulto. Y yo creo que el problema viene determinado principalmente porque, comenzando por nosotros mismos, los profesionales sanitarios, no tenemos establecida esa cultura de la vacunación del adulto. Y hay que aprender y meter en los sanitarios, en los médicos de familia, en las enfermeras que trabajan con adultos, por esa cultura de que toda persona que tú atiendes es susceptible de una recomendación vacunal. Eso es necesario y en eso estamos trabajando. Y por no enrollarme mucho con lo que tú nos comentabas de los registros, a ver, tenemos un problema con los registros, hay autonomías que tienen unos registros maravillosos, y hay autonomías que tienen unos registros pues, que no son tan potentes, ¿no? Y eso hay que igualarlo para que toda enfermera que tenga que atender a un paciente conozca su historial vacunal, como probablemente tiene acceso a su historia clínica para conocer pues, cuáles han sido sus patologías, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que mejorarlo. A partir de la creación del registro único de vacunación COVID, pues han dado cuenta por fin de esta necesidad y desde el Ministerio, junto con las comunidades autónomas, en este caso desde el Consejo Interterritorial, están trabajando para que durante el año 2024 podamos acceder a este registro. Yo creo que será muy importante, pero tan importante como eso, que exista ese registro, será que se pueda dar acceso a ese registro a todas las personas que lo necesiten. No todos los enfermeros ni todos los médicos necesitan tener acceso a ese registro, pero quien de verdad lo necesite sí que tenga acceso a ese registro. Pero habitualmente ya existe una desconexión, no sé si estáis muy de acuerdo, entre lo que es el sistema sanitario público y el ámbito sociosanitario, que muchas veces en una autonomía
una parte depende de sanidad y otra de una consejería de servicios sociales, y que sabemos que está muy desconectado. ¿Cómo es posible eso? Y es que eso, sobre todo en el ámbito de las residencias, donde tienes pacientes que ya tienen sus problemas de achaques de la edad y todo eso, que no pueda tener un acceso, porque el registro, no sé si contempla ese registro único al ámbito sociosanitario, que puede ser privado en muchos casos, o público-privado o demás. O sea, ¿creéis importante que se establezca esa conexión y confíes en que se establezca esa conexión? Hombre, confiamos en que sí. Realmente la necesidad de que exista ese registro único a nivel nacional es para que cualquier profesional que evidentemente tenga que tener acceso a esa información para tomar medidas, ¿no?, con la población, con los ciudadanos que está atendiendo, tenga la facilidad de ver qué vacunas faltan, qué vacunas efectivamente tiene al día, y potenciar y mejorar la actividad preventiva mediante la vacuna. Entonces, lo lógico es que ese registro sea un registro único y accesible a todos los dispositivos donde haya profesionales sanitarios que tienen que ver con vacunas. Entonces, hoy en día, ¿qué ocurre? El entorno residencial es un entorno que está totalmente aislado del entorno sanitario. Tú lo has dicho muy bien, depende de servicios sociales, y los hospitales y la atención primaria dependen de las consejerías de salud. Por lo tanto, ya hay comunidades autónomas que están viendo la necesidad de integrarlos y de considerarlos todos los centros residenciales o sociosanitario dentro de la Consejería de Salud, y que haya un servicio único. La historia clínica tiene que mejorar, es otro problema que tenemos muy grave. Las historias clínicas no se conectan entre atención primaria, atención hospitalaria o entorno residencial, están totalmente aisladas. Eso también tiene que mejorarse. Además de que haya ese registro de vacunas, tenemos que tener información accesible al profesional de todo lo que está pasando en cuanto a salud, y hoy en día eso no existe. Entonces son pasos que hay que dar, y que esperamos que con este registro nacional esté disponible para todos los ámbitos asistenciales, independientemente, pues eso, que sea un hospital o primaria, también el entorno no residencial, la atención primaria y profesionales que están trabajando en salud pública, ¿no? Apuntaba José Antonio Forcada que quizá no existe una cultura de la vacunación del adulto, una sensibilidad, porque claro, el profesional sanitario tiene la oportunidad de, haciendo cualquier otra cosa, tú has ido al médico porque tienes un grano purulento, y te pueden hablar de vacunas en ese ratito, por muy pequeño y exiguo que sea el tiempo. ¿Cómo es posible que no se haya creado esa? Porque al final los profesionales sí valoran que las vacunas son fundamentales, que salvan vidas y todo eso, pero para empezar, que es un dato polémico, cuando hasta en la época prepandemia, ¿cuál era la tasa de vacunación contra la gripe en profesionales sanitarios? Bajísima. Si no predican el ejemplo, si no se lo está poniendo, ¿por qué me lo voy a poner yo si no se lo pone usted? Que es lo que le pueden decir a muchas enfermeras y médicos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, Ángel Gil, que es un experto en el ámbito de la docencia, en que cale eso un poco más en los profesionales? Yo creo que es entender que la vacunación forma parte de toda nuestra estrategia de salud que tenemos. Hay que poner de manifiesto que en algunos países posiblemente sea la única herramienta que tienen para poder, digamos, hacer frente a los problemas de salud que tiene la población. Decía un buen amigo que fue presidente de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que los problemas del rechazo a la vacunación es de países acomodados que no han visto morir a un niño de sarampión, ¿no? Yo creo que ese aspecto es muy importante, ¿no? Hemos perdido la percepción del miedo, del peligro a las enfermedades que son inmunoprevenibles, ¿no? Ahora lo hemos vuelto a recuperar, porque las tasas de vacunación frente a COVID en la primera parte, en el primer año, en el año 21, porque han sido tremendamente altas? Pues porque teníamos miedo, teníamos una percepción de miedo, todos conocíamos a alguien que ha sido ingresado, incluso que ha fallecido por el COVID, ¿no? Ante esa percepción del miedo tendemos a la vacunación. Yo creo que no debe ser así, ¿no? El miedo no nos debe mover hacia eso, que bueno, ha sido interesante, es importante, ¿no? Sino que tenemos que ver que, sobre todo, toda nuestra gente mayor, hablando por encima de los 60-65 años, tenemos que darles la mejor calidad de vida posible, y en ese darles la mejor calidad de vida posible, además de que se alimenten bien y que hagan ejercicio físico, etcétera, etcétera, está la vacunación como herramienta tremendamente importante. Y tú planteabas esa población por debajo de los 60-65 años y hasta los 14 años, que sería un poco cuando cortamos un poco la vacunación infantil y iniciamos la del más mayor. En ese grupo de población hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que tenemos un 5 o 10% de la población que tiene enfermedades crónicas asociadas. Estamos sanos, estamos muy bien, lo tenemos nuestro tema controlado, pero hay diabetes, enfermedad respiratoria, cardíaca, renales,
etcétera, etcétera. Tenemos un montón de personas que tienen enfermedades de este tipo que además están tratados ahora con medicamentos tremendamente buenos que están funcionando fenomenal, como los anticuerpos monoclonales, inmunomoduladores, anti-JAK, todo este tipo de cosas. Pero son fármacos que cursan con inmunosupresión y donde las enfermedades infecciosas evidentemente pueden hacer mucho daño, ¿no? Y por lo tanto vacunarse es tremendamente importante. Y luego hay otro aspecto también clave y fundamental para este grupo de gente joven o gente más joven, ¿no? Que conviven en gran medida a veces con niños o con personas más mayores. Y hay un planteamiento en vacunación que es ese efecto de protegernos todos en conjunto, que tiene que ver, bueno, pues de alguna manera con que convivimos con más gente, ¿no? Yo creo que la vacunación también es un ejercicio de responsabilidad, de protegerte tú, pero también de proteger a los demás, ¿no? Eso enfermería lo entiende muy bien y siempre me gusta porque en todos los centros de salud enfermería traslada muy bien ese mensaje, ¿no? De protégete tú, pero protege también a los demás, ¿no? Y el personal sanitario entra en ese ámbito, ¿no? No es tanto, pues yo entiendo que un enfermero que acaba de terminar, que tiene 20 y pocos años y tal, está sano, está fenomenal, no tiene ningún problema y puede decir, ¿para qué me tengo que vacunar yo, ¿no? Pero si durante su formación y luego a través de los órganos colegiados, ya sea el Consejo General, los propios colegios de enfermeros, plantean de alguna manera esa necesidad de trabajar por los demás, de cuidar a los demás y de proteger a los demás, eso sí que tiene que calar, ¿no? Ujú. Si me permites, David, yo creo, por complementar lo que ha comentado Ángel, yo creo que también hay un déficit formativo en las universidades. Y eso lo hemos comentado Ángel y yo en ocasiones, no en su universidad, porque él se encarga de que no sea así, pero en muchas universidades, en facultades de medicina, de farmacia, de enfermería, las vacunas se tocan pues, como una clase de 1 hora, de 2 horas como máximo en toda la carrera, y no se vuelve a hablar de ello. Entonces, eso no ayuda a que impregne esa cultura y que cuando tú acabas tus estudios, pues tengas una percepción de la salud pública y específicamente de las vacunas. Entonces, también es un tema que habría que mejorar bastante, la formación durante el grado en todos los conceptos de medicina preventiva y específicamente, claro, a todos nos gustaría que en nuestra especialidad metieran muchas cosas en la carrera, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay cosas que son básicas y muy importantes y que hay que enseñar durante los estudios para luego, evidentemente, profundizarlo mucho más, pero que ya salir con esa pequeña base sería muy importante. No sé si estáis de acuerdo que, aunque sea por miedo, pues el ciudadano medio, el adulto sano, ha tenido un contacto directo con el acto vacunal y con las vacunas y lo ha probado en sus carnes, aunque sea pues un poco obligado por las circunstancias, en un momento en que había mucha presión también de los movimientos anticientíficos, antivacunas, con bulos que hemos estado desmontando desde todas las instituciones. ¿Cómo creéis que queda el panorama en los próximos años sin pandemia de por medio? ¿Creéis que se ha ganado un poco esa batalla contra la desinformación y que el adulto un poco le hemos ganado al terreno que se ha convencido de la utilidad de las vacunas porque lo ha visto en sus propias carnes? ¿O olvidamos pronto y una vez ya no tenemos un virus que nos amenace directamente, podemos caer en las garras de esos movimientos que proliferan y en todos los bulos que hay en redes sociales y demás? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí que ha calado, ¿eh? La gente, aunque luego a lo mejor no se hayan puesto la tercera o la cuarta dosis, ¿no? Pero la gente o la población sí que ha entendido que esta situación de la pandemia la hemos controlado gracias a la vacunación, que la vacunación ha sido clave para decir, oye, ahora estamos mucho mejor, estamos en una situación de endemia, sigue habiendo muertes, sigue habiendo tal. Le hemos visto, dicho de forma coloquial, las orejas al lobo y sabemos que podemos recurrir a las vacunas cuando tenemos un problema de este tipo. Es más, ¿no? Surgió de pronto el tema de la viruela del mono, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia porque todos los medios de comunicación enseguida es ¿y dónde está la vacuna para no? Cuando hay un problema de este tipo es ¿dónde están las vacunas? Oiga, que las vacunas no son darle así saltan las vacunas, ¿no? Pero bueno, al final sí que yo creo que ha calado un poco el mensaje de la utilidad que tienen las vacunas y la eficiencia que tienen las vacunas, que también hay que... De todas maneras, los movimientos antivacunas nacieron con la primera vacuna. Sí, o sea, ya cuando Jenner empezó a inocular la vacuna a la viruela había imágenes y textos donde se veía gente con cuernos, con rabo de vaca, todas estas historias. Eso está y estará. Quiero decirte que eso es no se puede evitar. Pero sí que, como dice Ángel, la gente ha entendido que si no hubiera sido por la vacuna, los muertos hubieran sido, pues lo tendríamos que multiplicar por 5 o por 6 el número de muertos. Entonces eso,
como cuando tú te tomas una aspirina o cuando tú te tomas un ibuprofeno, el riesgo de una reacción adversa está ahí, como con las vacunas. Hay que medir el beneficio frente al riesgo y los riesgos suelen ser ínfimos frente a los beneficios y eso creo que la gente en su mayoría lo ha entendido bastante bien. También es verdad que hay un poco de hartazgo de la vacunación y eso hace que las terceras y cuartas dosis no hayan funcionado tan bien. Pero la pandemia sigue ahí, no nos olvidemos. Pero puede ser que sea más difícil, por ser optimistas, que calen míticos bulos, como era este que la vacuna causaba autismo, que eso ha sido es como el rey de los bulos en vacunas, y luego por lo que hemos vivido es posible que no seamos tan crédulos ante según qué cosas, que haya un poco un pensamiento crítico en la sociedad. ¿Creéis que algo de eso hemos ganado? No, yo creo que sí que hemos ganado. Yo creo que la población en general es muy consciente de la eficacia que ha tenido la vacuna en la COVID y ese impacto se traslada a todas las demás enfermedades. Entonces yo creo que ese tipo de información no cala en general en la población y para eso estamos los profesionales sanitarios, para hacer una buena educación sanitaria y para la salud y seguir trabajando para que la población siga concienciada y avancemos. Lo decía José Antonio, ¿no? Antes, las enfermeras y enfermeros en particular hemos tenido mucha dedicación a la vacunación de los niños, la vacunación en la edad infantil y el resultado es pues, excelente en nuestro país, supera el 98% yo creo en general, ¿no? Pues ahora tenemos que hacer hincapié en la vacunación del adulto, la vacunación a lo largo de toda la vida, que ese es el concepto, nos tenemos que vacunar a lo largo de toda la vida y en función de la edad pues tenemos unas vacunas que nos pueden ayudar y ese es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? En la población, que nos tengan como referentes, como expertos sanitarios y que siga calando la importancia de la vacuna, pero la pandemia nos ha ayudado mucho en poner en valor la importancia que tienen. Eso os iba a preguntar, es muy difícil generalizar, no queremos caer en esos reduccionismos, pero para ese adulto sano, así, pues eso, como yo, entre los 40 y los 50, que nunca se ha planteado, vamos, que no tiene la vacuna como una prioridad en su vida, ¿qué vacunas consideráis que son recomendables para la gran parte de la población? Si tuvieseis que elegir 4 vacunas que ponerse en esa edad adulta, ¿cuáles serían y por qué? Yo te diría que algo que hace también muy bien enfermería es que cuando llega alguien de esa edad, lo primero que le pregunta es si está al día de toda la parte infantil de la vacunación, porque realmente no hacen falta tantas vacunas en esa franja. Cosas que muchos deben desconocer, porque si a mí me lo preguntan no sé qué responder, espero que esté por ahí en la historia. Afortunadamente ahora, gracias a la historia clínica electrónica, la mayoría de esa información está recogida. Hasta los 14 años lo tenemos más o menos todo, ¿no? Controlado, y aunque también con la edad va bajando, también se nota ahí. O sea, decimos el 98%, pero cuando nos vamos a la vacuna triple vírica que ponemos a los 3-4 años ya estamos rozando el 90%, o sea que ha bajado, ¿no? Y si nos vamos a la de tétanos difteria que ponemos a los 14 años, está en un 70 y algo. O sea que es verdad, pero ¿por qué pasa eso? También es por un aspecto, o sea, la salud en esas edades es tremendamente buena, ¿no? La mayoría goza de una buena salud y los padres también empiezan a perder un poco la percepción del riesgo de este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué tendríamos que poner en esa franja de edad? Pues básicamente es actualizar vacunación o completar vacunación si no se ha recibido previamente, ¿no? En España tenemos, según zonas, entre un 10-15% de población inmigrante y tenemos que revisar esos calendarios, tenemos que actualizarlos. Se llama lo que el término de calendario acelerado, que es adaptar un calendario específico para esas personas que han llegado y demás, pero en tu caso, 40 y tantos años, pues posiblemente con actualizarte la vacuna de tétanos difteria, si has recibido 5 dosis, pues poner una sexta en esa franja entre los 30 y 65 años y poco más. Si tienes algún tipo de patología crónica es donde de alguna manera tenemos que complementar con más vacunación, ¿no? Eso pues estaría gripe, estaría neumococo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego ya sí que de alguna manera es a partir de los 60 años cuando tenemos que complementar con más vacunas. Y luego estaría, en el caso de las mujeres, pues ante la situación del embarazo, ¿no? Que evidentemente es el embarazo en sí mismo por el riesgo que puede tener para la propia madre, pero también evidentemente por la protección de ese niño durante los 6 primeros meses de vida, que o bien no le podemos poner algunas vacunas o bien todavía no tiene todas las vacunas o todas las dosis de las vacunas que requeriría en esos primeros meses de la vida, ¿no? Y ya ves que es tremendamente sencillo, o sea que tampoco tenemos que ir a mucho más.
Sí que tenemos algunas situaciones especiales, ¿no? Que a veces están en el asterisco o en la letra pequeña de los calendarios, ¿no? Puede ser que tengamos, no es el caso de un varón, pero sí puede ser una mujer de 40 años que no fue vacunada frente al papilomavirus y que en sus revisiones ginecológicas le han detectado un CIN2, lo que llamamos una neoplasia epitelial tipo 2, y esa mujer la han tenido que conizar, quitar esa parte lesionada, y esa mujer está indicada en ella la vacunación frente al papilomavirus. Entonces, yo creo que hay situaciones muy concretas o muy especiales, pero hay que saber, eso es lo que decía antes, hay que pensar que tenemos en esa franja de edad un 5 o 10% de la población, que es el momento en el que debuta un problema crónico del tipo que sea y que evidentemente hay que reforzarlo con una vacunación. Claro, pero entonces entendemos lo importante que es que el profesional tenga tan actualizado y conozca tan bien como para que viendo el historial sepa cuál recomendar. Has dicho, si tiene diabetes, pues a lo mejor es una, si tiene un problema respiratorio es otra, o sea, ir un poco y que le salga un poco de forma automática, ¿no? Porque tiene unos minutos apenas para establecer esa recomendación, ¿no? Pero no lo he dicho, o sea, en España una enorme preocupación, nos salimos del ámbito de las vacunas, es el alcoholismo crónico. Tenemos las encuestas recientes de la última encuesta de alcoholismo del año 21 del Ministerio de Sanidad, dice que el 69% de la población adulta ha tenido alguna borrachera o ha tenido consumo de atracón en el último año, y el alcoholismo crónico cursa con inmunosupresión, aparte de los problemas hepáticos, etcétera, etcétera, y en esa situación están indicadas las vacunas hepatitis A, hepatitis B, gripe y neumococo. Y no lo tenemos asumido. Es fundamental la formación, David. Claro, claro. Y de hecho en el estudio que hemos realizado recientemente sale, ¿no?, que uno de los aspectos más importantes que detecta la profesión enfermera es la necesidad de tener una formación actualizada. Precisamente por eso, porque cada paciente tiene unas necesidades, es un ser único y hay que adaptar efectivamente las herramientas y las alternativas preventivas de vacunas con esa persona. Por lo tanto, la formación es fundamental y ahí desde el Consejo General de Enfermería pues trabajaremos para mejorar esa formación en coordinación con los diferentes servicios de salud. Además que es que las enfermeras demandan esa formación. Demandan, por un lado, la formación y por otro la capacidad para poder indicar, lo que llamamos prescribir, esas vacunas basándose en esa formación y en unos protocolos, en unas guías, en las propias fichas técnicas de las vacunas, para que tú, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? O sea, tú detectas una necesidad vacunal, si tienes que remitir al médico de familia, sabes que al médico de familia tardará en ir X días o no irá para que le pueda indicar esa vacuna, prescribir esa vacuna, que en ocasiones no es financiada y tendrá que ir a comprar, y vamos a perder esa opción de vacunar. Entonces, en el momento que nosotros podamos indicar esa vacuna, prescribir esa vacuna, y estemos formados para ello, con esa formación necesaria, estaremos mejorando las tasas de cobertura vacunal, sin ninguna duda. Y además estaremos liberando a los médicos de familia de una carga de trabajo que ya bastante apretados van los pobres, como para tener que atender una cosa que podemos hacer perfectamente las enfermeras y facilitarles también su trabajo, ¿no? Entonces, entre formación, entre la capacidad que tengamos nosotras de poder prescribir esas vacunas y encima que la gente, la mayoría de la población, vea a las enfermeras como su referente en el campo de las vacunas, pues esto ayudará muy mucho a mejorar esas tasas de cobertura que sabemos que en los adultos pues no son las que esperamos, ni muchísimo menos. Tenemos que mejorar mucho. Ya veremos los resultados de este año de la campaña de gripe que nos dicen. Esto sí me gustaría decir una cosa, y es, al menos la Comunidad de Madrid, que es la que conozco un poco más en ese sentido, de los 260 y tantos centros de salud que hay en Madrid, los responsables de vacunación y de vacunas en los centros de salud es un enfermero o enfermera de ese centro de salud. Y esos sí que reciben una formación continua. Pero hace poco, el 1 de diciembre justo, que teníamos una reunión del Comité Asesor de Vacunas, nos planteamos eso, que cuando se hace una jornada de formación en vacunas que hace la Consejería de Sanidad, acuden todas estas personas, y acuden todos los años, pero son los mismos. Y le decíamos, tenemos que hacer algo para buscar a los miles que hay detrás, que faltan todos para los eso, compañeros, ¿no? Y a lo mejor, quizás la estrategia, cuando se hace estas cosas de formación, se suelen hacer, lo sabéis muy bien, en el salón de actos de alguno de los hospitales de la Comunidad de Madrid, y a lo mejor hay que hacer el cambio e ir a los centros de salud a dar esa formación, aunque haya que hacerlo muchas veces, ¿no? O
o grabarla también y O poder grabarla, por supuesto. distribuirla vía telemática, porque quien no puede ir presencialmente la pueda consultar. Pueda y hacer verla, más pero formación. hace falta también un poco el contacto. Algo bueno que tiene esas jornadas es quizás el momento del debate o de las preguntas, porque las preguntas no tienen quizás un carácter muy más científico de cuántos microgramos tiene, no sé qué, sino que es, oye, una persona que ha recibido tal, le puedo administrar tal cosa o tal otra, o le puedo poner simultáneamente no sé qué, cuánto tiempo tengo que esperar para tal, y esas cosas se resuelven más en vivo y en directo. Sí, ¿no? se puede hacer una formación mixta, una Mixta, parte sí. efectivamente que pueda estar grabada, pero esa parte de compartir, sobre todo con gente experta, Claro. es necesaria, porque al final Un ese canal conocimiento enfermero abierto se necesita. donde pueda haber alguien que responda a esas preguntas. Sí, sí. Bueno, vemos que hay muchos retos por delante, que todo pasa también, pues, desde luego, por la formación, también por nuevas competencias y porque bueno, pues la gente se sensibilice, que es la forma más fácil de mejorar la salud de la población. Es claramente lo que más tenemos a nuestra disposición son las vacunas. Luego hay cosas mucho más complicadas, de fármacos muy complejos, de innovación y tal, pero es que las vacunas ya muchos años son seguras, eficaces y salvan vidas. Os agradezco muchísimo que hayáis dedicado este rato a venir incluso desde fuera de Madrid. Diego Ayuso, secretario general del Consejo de Enfermería, José Antonio Forcada, presidente de Anenbac, y Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva, Salud Pública, Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias por participar de este rato. Y a todos vosotros os recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión y de la sanidad en debates, entrevistas, documentales, informativos, en muchas piezas que disfrutáis a golpe de clic en YouTube. Nada más por nuestra parte y hasta pronto.